era edificada. O conflito foi todo na mata. Então não creio que tivesse alguém passeando na mata. Vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras arancelarias. All parties to the conflict must act in good faith to implement the ceasefire. We must not allow this opportunity for peace and a path towards a more just and sustainable future to slip from our grasp. Estas son las voces y las imágenes que ya recorren el mundo. Bienvenidos. Así comenzamos en la Televisión Pública Noticias Internacional. Ya mismo le proponemos compartir la agenda de los temas que estaremos analizando en la próxima hora. Primer tema central de nuestra edición. Brasil, Río de Janeiro en guerra. Continúan las repercusiones internacionales luego del importante operativo policial en 2 favelas de Río de Janeiro con más de 100 muertos y una crisis política entre el gobernador de Río de Janeiro y el gobierno federal. Seguimos avanzando con nuestra agenda. Hay novedades en el conflicto arancelario global. Se rompieron las negociaciones entre los Estados Unidos y Canadá. Una situación muy diferente es la relación comercial entre los Estados Unidos, México, Brasil y China. Se lo estaremos contando en un informe especial. Y ahora nos vamos a Medio Oriente. Gaza, frágil tregua. Tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de romper el alto el fuego. Estados Unidos sigue implorando por el respeto al acuerdo de paz que ya lleva varias semanas. Bueno, esta es la agenda de nuestra edición de este viernes. Obviamente la cuestión central pasa por Brasil, pasa por Río de Janeiro. Leticia, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Bueno, lo decíamos, ¿no? Un operativo policial a gran escala en 2 favelas de Brasil, más de 100 muertos, un desnudo de una crisis política entre el Estado de Río de Janeiro y el gobierno federal. Nuestro primer informe especial. Rio de Janeiro amanheceu de luto. 4 graves policiais confirmados, tornando a operação a mais letal da história do Rio de Janeiro. Un operativo antinarco en las favelas de Río de Janeiro derivó en una de las jornadas más sangrientas de la historia del estado carioca. Los enfrentamientos entre la policía e integrantes de bandas criminales dejaron más de un centenar de muertos y una imagen estremecedora. Decenas de cuerpos alineados en las calles, cubiertos con sábanas y bolsas por los propios vecinos. Camiones de la morgue recorrieron la zona para levantar los cadáveres, mientras escuelas, comercios y hospitales permanecían paralizados por la violencia. Según el jefe de seguridad del Estado, Víctor Santos, la elevada letalidad del despliegue policial era esperada pero no deseada. En tanto, familiares de las víctimas denunciaron una masacre y ejecuciones sumarias a manos de la policía. Eu só quero tirar meu filho daqui em casa, por causa de quê? Não vai dar em nada, a verdade é essa. Não vai dar em nada, porque aqui tem um montão de gente chorando, mas lá fora tem um montão de gente aplaudindo isso aí que eles fizeram. Isso aí foi uma chacina. Que operação é essa? Mudou o quê? Entraram com algum esporte, algum estudo, alguma coisa de melhoria aí para os jovens? Para mudar a vida dos jovens? Não mudaram nada, pô. El detonante de la escalada fue un mega operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad contra el Comando Vermelho, la organización criminal más grande de Brasil. Alrededor de 2.500 agentes con helicópteros y vehículos blindados irrumpieron en los complejos de favelas Peña y del Alemão, donde viven en conjunto más de 250.000 personas. Los miembros del grupo criminal bloquearon el acceso a las favelas con barricadas improvisadas con vehículos y neumáticos incendiados y respondieron al avance de las fuerzas policiales con disparos de fusiles de asalto y drones con explosivos. El gobernador Cláudio Castro calificó la ofensiva en la que se empleó tanto a la policía civil como a la militar del Estado, incluyendo a su cuerpo de élite, el BOPE, como la mayor operación realizada contra el narcotráfico en Brasil. Conservador y cercano al expresidente Jair Bolsonaro, Castro gobierna Río de Janeiro desde 2020, tras la destitución de Wilson Witzel, y fue reelecto en 2022 con un discurso centrado en la seguridad y la mano dura frente al crimen organizado.
La magnitud del despliegue y la violencia del operativo tomaron por sorpresa al gobierno federal. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. En medio de las críticas, Castro defendió la medida y afirmó que el estado de Río se encuentra solo en esta guerra. Que o conflito não foi em área edificante, em área edificada, perdão. O conflito foi todo na mata. Então não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. E por isso a gente pode tranquilamente classificar, e se tiver algum erro de classificação, ele com certeza é residual e irrisório. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. El Comando Vermelho nació en las cárceles de Brasil durante los años 70 en la convivencia entre presos comunes y militantes de izquierda detenidos durante la dictadura militar. El grupo criminal amplió su influencia a casi todas las prisiones del país. Forjó alianzas con cárteles colombianos y se consolidó como una organización delictiva dedicada al narcotráfico, la extorsión, el tráfico de armas, el secuestro y el sicariato. Hoy controla cerca del 90% de las favelas de Río y maneja más de 5.300 millones de dólares anuales. Uno de los objetivos del gobierno estadual es dar con el paradero de Doca, Edgar Alves Andrade, señalado como el líder del Comando Vermelho y uno de los criminales más buscados del país. Andrade, de 55 años, tiene más de 20 órdenes de arresto y está acusado de haber organizado al menos un centenar de asesinatos. En octubre de 2023 fue identificado como el autor intelectual del resonante asesinato de 3 médicos en Barra de Tijuca. La mega operación policial emprendida por el gobierno de Río de Janeiro contra la poderosa organización criminal fue defendida por el Estado como un golpe exitoso contra el narcotráfico. Sin embargo, diversos expertos consideran que el operativo no solucionará el problema crónico de seguridad que aqueja desde hace años al Estado de Río de Janeiro. Essa é uma das características desse Estado hoje, em que ele não tem um planejamento maior com relação à segurança pública, e o que ele acaba fazendo é gerar letalidade acima de letalidade. Ele não tem um planejamento mais para você ocupar essas áreas, que é uma coisa importante, para tentar pegar a parte financeira dessas facções criminosas, para você tentar fazer uma coisa que é fundamental, que é limpar essas forças de segurança da corrupção, que a gente sabe que é um problema atávico da realidade das polícias do Rio de Janeiro. Nada disso é feito. O que é feito são essas operações que, infelizmente, elas partem do nada e voltam para o nada na medida que elas não têm efeito concreto de longo prazo nenhum. El operativo desencadenó una escalada de la violencia en las favelas que transformó a la ciudad en un escenario de guerra, y el accionar policial generó críticas y denuncias de organizaciones de derechos humanos que podrían abrir investigaciones judiciales, poniendo además en evidencia un cortocircuito con el gobierno de Lula da Silva en torno al manejo de la seguridad. Mientras, permanece latente el temor a nuevos choques entre la policía y los miembros del Comando Vermelho. Recién son las imágenes filmadas por la propia policía de Río de Janeiro cuando comenzaba este operativo en estas 2 favelas. A ver, Leticia, mucho para hablar, mucho para analizar de lo que está pasando ahora en Río de Janeiro, ¿no? Las repercusiones, decíamos, no solamente en Brasil, no solamente en la región, sino en el mundo, de lo que ha pasado en estas 2 favelas. Exactamente, Pablo. Muchos análisis que surgen, sí, claro, y que siguen surgiendo de alguna forma por el impacto del mega operativo que, sí, como decíamos y lo repetimos, ¿no? Es el más letal de toda la historia de Brasil. De hecho, un punto que haría ahí, que la duda primero era si había sido el más letal del país, si había superado a Carandiru, que fue en una prisión, sí, que mataron a 111 presos, que era el más letal hasta ese momento. Y es un dato interesante, sobre todo, analizar
qué puede pasar con el después de estos mega operativos, porque hablamos del Comando Vermelho mucho ahora por el hecho de que es la organización criminal más grande en Río, más allá de que está o que se extendió a otros estados. Pero hablamos del PCC, que es el más grande, y el PCC es interesante porque si bien surge después del Comando Vermelho, surge en los 90 después justamente de este asalto a la prisión donde asesinaron a 111 presos, ¿no? Recordemos que estas organizaciones surgen en las cárceles y surgen sobre todo como autoprotección, si se quiere. Las primeras demandas tienen que ver con cuestiones más de seguridad dentro de las cárceles y después, ya después de los 80 y de los 90, que empiezan a dedicarse más al tráfico de drogas y bueno, ya vemos que en la actualidad tienen un sinfín de manejos digamos, ilegales, ¿no? De hecho, las peleas se dan sobre todo, en el caso, por ejemplo, de Río, me decían que ahora la gran pelea del Comando Vermelho es con el tercer grupo que surge, de hecho, es como una facción que surgió después del Vermelho y tiene que ver justamente con luchar por territorio y luchar por los negocios ilegales que tiene. Pero decía, interesante ver este antecedente porque tras una masacre como se considera la de Carandiru, surgió la organización criminal más grande de Brasil. Claro, en ese caso la que vos estás mencionando fue adentro de una prisión. Exactamente, fue dentro de una cárcel el ingreso, pero bueno, es interesante que la respuesta fue este surgimiento. Y después, por supuesto, sumar, igual me decía que las milicias van en decaídas, que recordemos que las milicias están sobre todo compuestas por ex policías y ex militares que en un comienzo era algo más vecindario, también más de autoprotección contra las organizaciones criminales y terminan también siendo denunciadas por extorsión, por ejecuciones bastante seguido y demás en Río sobre todo. Pero decíamos también el costado más político, ¿no? Una pregunta que surgió, que se hizo muchas veces esta semana, es por qué el gobernador de Río de Janeiro decide llevar adelante este mega operativo en este contexto. Y lo que surge en los análisis o coinciden es que tiene que ver con una cuestión electoral, ¿no? Recordemos que el año que viene hay elecciones presidenciales y legislativas en Brasil y en el caso de Río van a ir 2 senadores que te dicen, bueno, Castro lo que quiere es ser el candidato del bolsonarismo, ¿no? Recordemos que además él llega a la gobernación a la cual no tiene reelección de la mano o con el apoyo de Bolsonaro. Y por otro lado, lo que también sostienen es, bueno, es poner en agenda el tema de seguridad para la elección del año que viene, donde Lula da Silva ya dijo que va a buscar una reelección, dijo que va a ser nuevamente candidato. Y ahí, Pablo, es interesante también ver la respuesta que tuvo el presidente de Brasil, porque muchos, por un lado, que tardó bastante en llegar, más allá de que él estaba en viaje en el momento en el que todo esto sucedió. Estaba en Asia, estaba volviendo, de hecho estaba en pleno vuelo, pero pasó casi un día después en el cual no hablaba en las redes sociales. Bueno, le había mandado a su ministro de Justicia. Claro, que se reunió con el gobernador. Exactamente, pero no se pronunciaba. Y la respuesta, digamos, llegó, o por ahí lo que se podía esperar era una crítica fuerte a cómo se llevó adelante el mega operativo, y sin embargo eligió hablar más de que hay que combatir al crimen organizado y poco se lo vio como una mirada crítica, ¿no? Entonces esto también se analiza en el contexto del año que viene. Sí, claro, lógico. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo que busca el bolsonarismo es poner en agenda un tema que es parte de la agenda brasileña, como tiene que ver la seguridad o las organizaciones criminales, es ver qué va a hacer Lula ahí para mostrarse como alguien que puede combatir al crimen organizado, ¿no? Pero mientras tanto, el gobernador de Río de Janeiro acusa al gobierno federal de no haber enviado ayuda justamente de fuerzas federales, y entiende el gobernador de Río de Janeiro, él lo dijo, yo le pedí al gobierno federal la llegada justamente de más fuerzas y me la negaron. Sí, así es. Bueno, por eso fue un poco digamos, lo que se buscó políticamente, pero la respuesta de Lula fue, bueno, vamos a crear una oficina, vamos a trabajar en conjunto. Por eso digo, se da en un marco en el que se mira ya desde esta lupa política y lo que sostienen es, bueno, lo que se quiso es instalar un tema que forma parte claramente de la situación de Brasil, que es uno de los países más violentos, con una tasa de homicidios más allá de los cambios, arriba de los 20 homicidios cada 100.000 habitantes siempre, y con la expansión, como vemos, porque además ese es el otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con estas organizaciones que, por ejemplo, en el PCC en junio pasado ya se había conocido que al menos más de 120 miembros del PCC que están o estarían en Uruguay? O sea que lo que estamos viendo también es cómo empiezan a operar, en muchos casos también a través de las cárceles, la expansión justamente de estas organizaciones criminales. Por eso también genera, digamos, el temor a lo que puede llegar a pasar. Decía, como desafío me parece
parece para el gobierno de Lula, porque además lo que sostienen varias voces es que generó mucha grieta esta respuesta que iba a dar el presidente dentro de su propio gobierno, entre quienes por ahí están más a la derecha o más al centro y quienes están más a la izquierda, de cuál tenía que ser la respuesta de Lula. Pero sin duda, Pablo, va a ser un desafío de cara a la elección del año que viene, cuál va a ser justamente la respuesta del gobierno de Lula para demostrar que puede combatir al narcotráfico, que además este mega operativo que lleva adelante el gobernador, me parece que lo que queda muy claro, y lo contábamos, el modelo no es nuevo, el modelo ya se ha hecho en distintas favelas, y lo que hemos visto es que la criminalidad ha continuado, es decir, que tampoco pareciera que esto fuera a cambiar la situación, ¿no? Lo que nos decían, bueno, en definitiva, quienes viven en las favelas siguen estando bajo el control del crimen organizado, es decir, que, bueno, son varios desafíos tanto para el gobernador de Río como para el gobierno de Lula da Silva. Ya vamos a estar compartiendo ya mismo unas imágenes. A ver, por un lado una protesta de vecinos de estas dos favelas que estaban protestando justamente por lo sucedido allí en estas dos favelas, con más de 100 muertos. Estaban diciendo, bueno, nuestros familiares nada tenían que ver con lo sucedido y los asesinaron igual, nuestros hijos eran inocentes, en fin, diferentes testimonios que fueron surgiendo con el correr de las últimas horas. Sucedió lo mismo, ni bien acontecido este operativo, ¿no? Pero sobre todo el día de hoy hubo una manifestación de protesta por el operativo ordenado por el gobernador de Río, allí en Brasil. Eso por un lado. Por el otro, también hubo un homenaje exactamente frente al Hotel Copacabana. Se realizaron homenajes a los 4 policías que murieron durante el enfrentamiento. El gobernador Claudio Castro aseguró que las únicas víctimas reales fueron los agentes. Bueno, diferentes declaraciones. Por un lado, como estamos viendo, la protesta de familiares de los fallecidos, que ya tiene varios días, y después este homenaje justamente a los 4 policías asesinados, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, son policías que forman parte de la fuerza de Río, ¿no? Exacto, no son fuerzas Pablo. Federales. Sí, de hecho, de los 4 policías que fueron asesinados, 2 policías que pertenecen a la policía civil y otros 2 que pertenecen a la policía militar, pero en ambas fuerzas del estado de Río de Janeiro. 2 cuestiones breves para sumar. Una, cuando hablábamos de las manifestaciones de los familiares, que en muchos casos todavía no saben, digamos, efectivamente si los asesinaron. Bueno, una situación, por supuesto, muy difícil. A ver, ¿cuál es la postura? Porque vos decías, bueno, no saben si en algunos casos son parte del crimen organizado. En realidad, apegarse, digamos, a la ley sería que tienen que recibir el trato de la, digamos, enfrentar la justicia, ¿no? Como primera medida. Y la segunda es que va a ser ahora más interesante por el hecho de que Alexandre de Moraes, que siempre lo recordamos, es casi considerado un enemigo de Jair Bolsonaro porque es la cara visible de la justicia, es el juez de la Corte Suprema, que primero lo había inhabilitado políticamente a Bolsonaro y después fue parte también de la sentencia por la cual fue condenado también Bolsonaro, que lo citó, recordemos, al gobernador pidiéndole explicaciones de cómo se llevó adelante este operativo que además vale recordar, el gobernador considera que fue exitoso, ¿no? Porque muchos decían, bueno, quizás quiso llevar adelante un operativo, como en definitiva se ha llevado en otras ocasiones, pero al encontrarse con tantas armas, recordemos que mucho se habló de los drones y cómo tiraban las granadas a través de los drones, bueno, esto llevó a que el número de muertos sea el más letal de la historia del país. El resto del armamento no llamó la atención. Lo que sí llamó la atención, Leticia, son los drones, ¿no? Utilizados justamente por este grupo, allí en estas dos favelas, ¿no? Sí, así es, por eso... Digamos, a ver, de alta tecnología. Sí, totalmente. Por eso una de las posturas era, bueno, quizás quisieron llevar adelante un operativo, no de esta magnitud como termina siendo, pero bueno, repito, esto va a ser ahora ya materia de investigación judicial y asimismo lo dio a conocer el juez Alexandre de Moraes. A ver, mientras tanto también lo que se buscaba era capturar, detener o asesinar al líder de esta organización. No, por el momento no hay novedades de esto. No, Doca, las novedades, Pablo, es que cada vez se conocen más las atrocidades que era capaz de cometer el líder. De hecho, bueno, hablamos con especialistas esta semana, que es muy interesante lo que contaban, porque lo que ellos decían, bueno, más allá de que, por supuesto, lo arresten o lo detengan o lo que suceda. Surge inmediatamente otro líder. Ya está preparado. Exactamente, sí. Como que eso no pareciera ponerle un fin. Por eso lo que decíamos, lo que hablábamos, ¿no? Qué debate que se da con qué hacer
cuando el narco, cuando la ilegalidad o cuando el crimen organizado ya avanzó tanto, ya tomó tanto territorio del Estado, que el Estado no maneja, porque es básicamente eso, es el Estado que pierde el control sobre su propio territorio, y eso es lo que vemos tanto en Brasil, ahora que hablamos de estas organizaciones criminales, pero es lo que vemos en muchos países de la región. Mencionábamos el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso por ahí más incipiente de Uruguay y de Chile, que también vienen denunciando la llegada muy fuerte del crimen organizado. Y bueno, lo que empezamos a ver es eso, ¿no? Es cómo pierde el Estado territorio o cómo pierde el control de territorio. Bueno, las posturas de acuerdo a ideológicas están más de derecha o más de izquierda, de qué hacer, pero lo que efectivamente vemos es que ninguno o prácticamente no hay ejemplos de que logren, digamos, combatir especialmente al narcotráfico. Lo decíamos en la semana, Leticia, ¿no? Lo repasamos con algunos datos puntuales. Este fue un operativo diferente a otros que estamos acostumbrados a ver en diferentes favelas, en este caso de Brasil, sobre todo de qué manera estuvieron cercando lo que es estas dos favelas y tuvieron su foco allí del operativo en la selva, justamente donde fueron asesinaron a la mayor cantidad de narcos y de integrantes de este grupo, ¿no? Sí, ¿cómo lo planificaron? Porque bueno, de hecho lo que dieron a contar, ¿no? Contaron que tuvieron una planificación de al menos 60 días, que consideraron por dónde se podían llegar a escapar, que eran 2.500 efectivos, es decir, un número muy alto de la policía civil y la policía militar con sus distintas ramas. Bueno, hablábamos de BOPE, del batallón, y de cómo se construyó justamente ese muro en donde consideraban que se podían llegar a escapar, y bueno, los terminan acorralando efectivamente en la parte más selvática, y bueno, por eso se da también la cantidad de personas o la cantidad de asesinatos, ¿no?, que mencionamos. Claro, este operativo fue muy diferente a otros, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver. Esta vez el cerco rodeó la selva, fundamentalmente, ¿no? Tuvo otra estrategia diferente, muy diferente. Sí, así es, o muy más planificada, digamos. Claro, bueno, con cierta planificación. Sí, pero llegó también a esta cantidad de muertos que es la más letal de toda la historia de Brasil. Bueno, es un tema que vamos a seguir, por supuesto, analizando. Ahora volvemos a recorrer el mundo con más noticias. A ver. Trump negó haber decidido atacar Venezuela. El presidente de Estados Unidos desmintió las versiones periodísticas que aseguraron que esté considerando atacar instalaciones militares en tierra venezolana tras una serie de bombardeos marítimos. España reconoce que causó dolor durante la conquista. Durante la inauguración de una muestra de arte indígena mexicana, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, destacó que hubo dolor e injusticia sobre los pueblos originarios. Más de 30 muertos en Haití por el huracán Melissa. Tras su paso devastador por Jamaica y Cuba, produjo fatales inundaciones en Haití, donde 10 de las víctimas son niños. Las muertes se suman a las 19 confirmadas en Jamaica y una en República Dominicana. Hay, además, numerosos desaparecidos y muchos sobrevivientes han perdido sus hogares.